Hoy tenemos el placer y el honor de contar entre nosotros con Manuel Rodríguez. Un poquito de silencio. Bueno, muchos lo conoceréis, habréis oído hablar de él, un experto en el Camino de Santiago, autor de una extensa bibliografía, que por ahí la tengo anotada, pero para no aburriros, en destacar simplemente, por ejemplo, esa gran enciclopedia del Camino de Santiago. Licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense de Madrid, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Santiago de Compostela, nos va a hablar de Santiago de Compostela, 1200 años como meta del camino. Tanta charla del camino, hoy vamos a hablar del destino geográfico del camino, lo cual me parece que hacía falta. Cuando termine su intervención, estamos invitados a dialogar con él, a preguntarle lo que nos parezca. Y luego, como siempre, pues retiramos en un minuto el mobiliario y tomamos una pequeña cervecita y una pequeña tapa con él y seguimos dialogando con él. Manuel, somos todo oídos. Gracias por tu presencia. Venga, gracias a vosotros. ¿Qué? Ahí está, ahí abajo, es verdad. Sí. Bueno, mientras... bueno, vamos a desenmascararnos ya. Muchísimas gracias a la Asociación de Sevilla, que yo conozco desde hace muchísimos, no sé cuántos años, pero bastantes. Si tenéis 30 años, pues al menos desde la mitad de esos años os conozco. Y eso, gracias infinitas por invitarme a esta ciudad de Sevilla, que es parte de mi vida también. Yo hice parte de la mili aquí en Sevilla, pero realmente no hice la mili, ¿no? Porque tenía pase pernocta y ya os podéis imaginar. Hice la noche sevillana bastante y fue realmente maravilloso y le tengo mucho cariño a Sevilla, la verdad. Y nada, pues os voy a hablar de la meta, como decía Ramón, de la meta, que a veces se habla mucho del camino y el camino es esencial. Yo soy más de camino que de meta, pero la meta también es importante, y detrás de la meta hay una historia que desgraciadamente la inmensa mayoría de los peregrinos que llegan a Santiago desconocen por completo, y yo creo que no debiera ser así. Y hoy, bueno, vamos a dar un pequeño pasito en el sentido de conocerla algo, por lo menos mínimamente, y yo lo que voy a hablar es siempre en función de Santiago de Compostela, justamente como eso, como meta de peregrinos. Pues bien, comienzo. Me voy a sacar la chuleta porque traigo muchas fotos y no quiero olvidarme de ninguna. Vamos a dejarla aquí. Comienzo. Hay dos hechos. ¿Me escucháis? ¿Sí? Sí, bueno, si no aún puedo, no sé si capta. Sí, como captarlo lo está captando. Lo está captando, vale, bien. Pues dos hechos, hablemos de peregrinación o no de peregrinación, esto es irrefutable, es así, caracterizan a la ciudad de Santiago en su origen. Uno es ese hecho que veis ahí, que es que en algún momento entre los años 820 y 834 aproximadamente, olvidaros del año 813 que sale por todos los lados, que eso ya no es así, hace mucho tiempo que se demostró que no era así, pues en torno a ese año 820-834, no sabemos por qué, ni cómo, ni a qué se debió, pero comienza la historia del Camino de Santiago y de la propia ciudad de Santiago, pues se descubre un sepulcro en un mausoleo muy parecido a este, un mausoleo en un cementerio de origen romano, que se consideró, por razones, insisto, que desconocemos, el del apóstol Santiago el Mayor, ¿vale? Este es el hecho clave, y es el hecho que va a caracterizar a la ciudad de Santiago. El primero de los dos que os voy a decir
y que la caracteriza además de una manera tremendamente singular. Prácticamente no hay ciudades en el mundo que nacieran en torno a un sepulcro, y más incluso que eso, para servir a ese sepulcro. Eso es Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, como vamos a ver ahora, se va a desarrollar casi radialmente en torno a ese sepulcro. ¿Vale? El segundo hecho que caracteriza a la ciudad de Santiago en relación directa con la anterior es el hecho de la distancia, el hecho de la peregrinación de la distancia. La peregrinación a Santiago de Compostela es la peregrinación de las grandes distancias. Las grandes distancias, pues, que nos llevaban a varios miles de kilómetros lejanos. Los peregrinos que venían del norte de Suecia, de Finlandia menos, pero de Suecia muchísimos, Dinamarca, incluso de Islandia, de Italia, de Armenia. Tenemos varios peregrinos de Armenia que además nos dejaron su relato. Entonces, este hecho singularísimo de gente que viene de larguísimas distancias va a caracterizar a la ciudad y va a obligar que en torno a ese sepulcro que os decía antes sea necesario, obligado, que se desarrolle una ciudad. Lógicamente, ¿para qué? Para atender a esos peregrinos de las larguísimas distancias, que a lo mejor estaban un mes, 2, 3, y que al llegar a la meta de alguna manera sentían como un desfonde. Cuando nosotros alcanzamos un objetivo nos pasa a todos, sentimos como un vacío, buen vacío, sano vacío, pero sí, bueno, pues era necesario atender a esos peregrinos. Algunos venían enfermos, entonces se pasaban varios días en la ciudad antes de reiniciar el camino de vuelta. Nosotros hoy, que peregrinos, no hacemos el camino de vuelta, aunque sabéis que hay un movimiento ahora que está proponiendo el camino de vuelta, pero bueno, pues lo podemos hacer. Yo, que me quedan 2 años y medio para jubilarme, cuando me jubile, si eres trabajador no puedes hacerlo. Pero eso es el hecho característico, el segundo hecho característico. Una ciudad que nace en torno a un sepulcro y una ciudad que se desarrolla en torno a la peregrinación hacia ese sepulcro. Eso va a ser Santiago de Compostela, y lo vamos a ver un poco. Si queréis preguntar algo, podéis, No, si queréis, veis más o menos bien, ¿no? Vale. Bueno, pues como la peregrinación era de toda Europa, a Santiago llegaban peregrinos por distintas vías, lógicamente. La principal, la más famosa, el camino francés, la que, pues no sé, sería, no sabemos las proporciones, no hay documentación. A veces dicen, no, venían cada año 500.000 peregrinos, eso no se puede saber, no hay documentación sobre eso, cuesta que la haya actualmente, imaginaros en la Edad Media o siglos posteriores. Pero bueno, era el gran camino, pero también estaba el camino inglés, que llamamos hoy camino inglés, antes no se llamaba así. Y de ahí venían muchísimos peregrinos. Hay documentación en el sur de Inglaterra, en los puertos del sur de Inglaterra, de peregrinos que salían, solo los digamos legales, los que autorizaba la corona, y eran varios miles al año, en barco. Llegaban casi todos al puerto de La Coruña. Estaba el camino desde el sur, que también tuvo su importancia, como vosotros sabéis. Estaba el camino portugués, que también tuvo su importancia. Y estaban después los peregrinos, había una vía de salida hacia el Finisterrae, hacia el fin del mundo. Esos peregrinos que, de alguna manera, una vez que llegaban a Santiago, en la Edad Media, todavía estaba viva la creencia esa de que las almas realizaban un viaje de este a oeste, y en el oeste extremo es donde conectaban con el más allá. Ese oeste extremo, aunque hoy sabemos que geográficamente no lo es, pero se consideraba el Finisterrae galaico, ¿no? Entonces, muchísimos peregrinos iban a conocer el fin del mundo y a ver en vida el viaje que sus almas realizarían a través de la Vía Láctea al morirse. Era un camino muy importante también. Bien, pues ahí tenéis una recreación de lo que pudo ser la Santiago de Compostela medieval, y tenéis perfectamente definidas las entradas. El camino francés, el camino del sur, el camino inglés que entraba por aquí, perdón, este es el francés, el camino inglés que entraba más o menos por aquí. Esto no es exacto, pero entraba por aquí, porque realmente había aquí otra puerta que era por donde entraban más o menos por aquí los peregrinos del camino francés, del camino inglés, quiero decir. Coruña quedaba ahí, y se unían con el camino francés en lo que hoy es la calle de la Rechería. Entonces bajaban por aquí, chun 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 chun,
y entraban por aquí, la puerta norte. Sabéis, estado en Santiago, la mayoría, o casi todos, sabéis que la Catedral de Santiago está llena de puertas. ¿Hay otra catedral igual? No. Que tenga tantas puertas solo de la Santiago, porque era una catedral meta de peregrinación. Los peregrinos entraban más o menos cada uno por su puerta. La inmensa mayoría entraban por la puerta norte, esta puerta que hoy, desgraciadamente, sabéis que es puerta de salida. La catedral ha traicionado su propia historia. No sé por qué, se alegan motivos de seguridad, hoy la entrada es por platerías, por la puerta sur, no por la puerta norte, que era el gran centro de los peregrinos, era esta zona, en torno a la puerta norte, como vamos a ver ahora. Y después, si os fijáis, es muy importante esto, el camino Finisterrae estaba perfectamente definido desde el primer momento, y como vamos a ver ahora, todos los mapas, todos los planos de la ciudad que se conservan, siempre marcan una ciudad, Coruña, Pardón, Pontevedra. Este marca un sitio, un faro, marca, hay dos o tres, siempre pone camino a Finisterra, Entonces, si os fijáis, estaba muy definido también el camino de salida. Los peregrinos entraban por aquí, camino francés, la inmensa mayoría, cruzaban la muralla, la ciudad estaba rodeada de una inmensa muralla, cruzaban la muralla y bajaban por aquí, lo que hoy es la flechería, aquí en la Plaza del Campo, que soy Cervantes, hacían algunas compras y tal, porque se vendían productos frescos, pan, y entraban por aquí. Aquí había una fuente que la vamos a ver ahora, y este era el mundo de los peregrinos. Aquí se concentraban, lo primero que hacían, también lo vamos a ver, entraban en la catedral, y la catedral entraban por aquí, salían por aquí, o salían por la puerta del Obradoiro, para ir a Finisterre, como también veremos. Y esto era la ciudad, una ciudad en torno a una catedral con una tumba que estaba aquí en el centro, y sobre eso se desarrolla la ciudad, con todas esas vías de entrada. Perdona, ¿sobre qué año es la hipótesis esta de trazado? Esto es medieval, veis que ya está la catedral construida, falta el claustro, que estuvo aquí, el primer claustro medieval, entonces esto aproximadamente es del siglo XIII, principios del XIII. Faltan algunas cosas, no es muy preciso este mapa, los que conocemos esto no, le faltan algunas cosas, pero bueno, indicativo sí es. ¿Por qué no me no se deja ver esto? Bueno, pues nada, bueno, os iba a enseñar otro plano de la ciudad, este real, que se hizo en el siglo XVI, pero no sé por qué, no se ve, no quiere dejarse ver. Bueno, pues en ese plano coincide mucho con lo que hemos visto, y veréis que la ciudad medieval que hemos visto en esa recreación no varió mucho, en el siglo XVI seguía siendo prácticamente la misma. Pero bueno, me hubiese gustado, para enseñaros, que vamos a hablar después de dónde estaba ya el cementerio de peregrinos, simbólicamente donde estaba localizado, porque estaba, lo veremos después, en la salida justamente del camino al Finisterrae. No se ve, bueno, es igual. Bueno, pues entonces, con esta explicación básica, vamos a realizar ahora, nos vamos a poner en la piel de un peregrino medieval, de un peregrino entre el siglo XI, XII, XIII hasta el XVIII aproximadamente, porque las cosas no variaron mucho, prácticamente nada. Lo sustancial no variaron los pequeños detalles nada más. Entonces no vamos a entrar por vuestro camino, vamos a entrar por el camino francés, que es el que está más marcado en la piel de la ciudad como meta, como ruta de peregrinación. Y nos vamos a situar, por cierto, os voy a leer, os decía antes, que se me olvidó, que Santiago de Compostela es la meta de las grandes distancias de la peregrinación. Lo dejó muy bien escrito Dante en Vita Nuova en 1295, una frase que seguramente todos conocéis, que dice, es así de simbólica y que refuerza ese sentido: se llaman peregrinos los que van a la casa de Galicia, pues la sepultura del apóstol Santiago, más que la de ningún otro apóstol, está apartada de su patria. La distancia como sinónimo de cercanía. Hago una larga distancia para estar próximo. ¿A quién busco? En este caso al apóstol Santiago, ¿no? Al apóstol del extremo occidental, de la última luz
El apóstol Santiago era visto como el apóstol del extremo del mundo. El apóstol Santiago esto es muy interesante, además se ve muy bien en el Códice Calistino, que robaron de la catedral en el año 2011. En el Códice Calistino se refuerza esta idea en varios pasajes como el apóstol del fin del mundo. Por lo tanto, el apóstol que conectaba ese viaje. En la Edad Media había la idea de que esta vida era un viaje hacia la vida al más allá, era simplemente ese camino. Entonces había un paralelismo entre hacer el Camino de Santiago y el propio viaje que es la vida, ¿no? Pues el apóstol Santiago estaba al final, estaba como el apóstol, como el psicopompo que nos iba a llevar de su mano de esta vida a la otra, cuando alcanzábamos ese final. Entonces esta frase de Dante también enlaza con ese sentido. Bueno, entonces vamos a empezar por el camino, como si entrásemos por el camino francés, y el punto, digamos, más simbólico, más emocional, era la llegada al Monte del Gozo, que todos conocéis. Es el primer lugar donde antes y ahora se ven las torres de la catedral. La catedral es del siglo XI-XII, pues desde ese momento las torres de la catedral era la primera visión que tenía el peregrino de la ciudad y prácticamente tenía la fuerza de la propia llegada. Hay varios pasajes de peregrinos que nos explican su emoción al llegar a ese punto, ¿no? El rey de la peregrinación y toda esa historia. Aquí veis como dos peregrinos actuales llegan al lugar donde llegan los peregrinos, es un poco más hacia este lado, pero bueno, desde aquí veis está la ciudad, la catedral, que la tapan un poco. Era una experiencia emocional, sobre todo si os ponéis en la piel de un peregrino que viniese, yo que sé, desde Polonia, semanas y semanas, meses y meses caminando, y de repente descubres aquello que estabas buscando. En el Monte del Gozo estaba muy ritualizado, era un lugar muy ritualizado precisamente por esa fuerza simbólica que tenía. Esta es la capillita de San Marcos, que se reconstruyó en el año 1965, que estaba en ruinas, porque ya en los años 60 empezaron a llegar los primeros peregrinos contemporáneos, la mayoría franceses, algunos alemanes, pocos españoles, y se reconstruyó la capilla, porque esta capilla está relacionada además, bueno, no os voy a contar las leyendas que están relacionadas con ellas, porque si no, no acabamos, pero bueno, se llama de San Marcos porque solo una leyenda, o una realidad, no sabemos. Un peregrino dejó una reliquia de San Marcos en ella, entonces le pusieron el nombre de San Marcos. Pero hay otro milagro que sí que porque es mi milagro preferido, que no puedo dejar de contaros y que seguro muchos ya conocéis. ¿Veis esos tres hombres a caballo? Este es el apóstol Santiago, este es un peregrino muerto y este es el peregrino amigo del peregrino muerto. Bien, para que veáis la fuerza del Monte del Gozo, la simbología tremenda que tenía, este milagro además está en el Códice Calistino, cuenta lo siguiente, resumidísimo, porque si no, no nos va a dar tiempo. Cuenta que 30 peregrinos, caballeros de Lorena, en la zona de la Lorena, peregrinan a través de Francia, cruzan los Pirineos, y en los Pirineos uno de ellos se pone enfermo, y cada vez más enfermo, hasta el punto de que les hace perder días a los demás peregrinos, y entonces deciden dejarlo. Y se queda con él solo un peregrino de ellos, el más díscolo de todos, el que era, digamos, como el hijo pródigo que era el que protestaba. Bueno, el peregrino mal visto entre todo el grupo, es el único que decide quedarse con el otro peregrino hasta que fallece. Y esa noche aparece el apóstol Santiago en su caballo y los transporta, peregrino muerto y peregrino vivo, hasta Santiago, pero no hasta Santiago, hasta el Monte del Gozo. Y les dice, ya habéis llegado. Esa era la simbología tremenda del Monte del Gozo. Y para acabar de contar resumidísimo el milagro, él le dice al peregrino vivo, el apóstol le dice, mira, cuando vuelvas te vas a encontrar a los otros 28 en León aproximadamente. Les dices que no sigan, que no hace falta que sigan. Ese es el milagro. Bien, hablábamos antes, os decía que la gran entrada de los peregrinos histórica
Hoy la mayoría de los peregrinos se concentran en el Obradoiro, está bien, yo no tengo nada contra eso, pero la gran entrada histórica era eso. Aquí estaban todo tipo de servicios. Estaba más o menos en esta zona, aproximadamente, estaba el primer gran hospital de la ciudad para peregrinos pobres, para peregrinos sin recursos, que se llamaba el Hospital de Santiago, que dependía de la catedral. Toda esta zona de aquí eran las zonas con toldos, donde se vendía todo tipo de recuerdos, que después veremos la importancia que tenían a los peregrinos. Era el centro. Había además en este lugar otro espacio para lo simbólico, que es lo siguiente. Esta es una recreación que hizo de la plaza, como sería en la Edad Media, la Universidad de California, y lo que os quería decir, esta es la fachada. Es una recreación basada con criterio científico, por eso veis que aquí no aparecen todas las piezas de la portada, de la zabachería, porque pusieron solo lo que consideraron que era de esta portada, pero lo que me interesa es que veáis esa fuente. Tampoco se sabe exactamente cómo era, es una fuente que aparece también en el Códice Calistino, y era una fuente única y exclusivamente creada para atender a los peregrinos, para que pudiesen beber y no evidentemente darse un baño, pero el Códice Calistino creo que cuenta que pueden entrar en ella hasta 15 personas, pero bueno, lo que hacían es un lavado ritual antes de entrar por la puerta, para lo siguiente. Esta fuente, hoy no existe, pero podéis, si queréis ver una reminiscencia de ella, si vais a la catedral, hacéis la visita a la catedral, en el centro de la plaza se conserva lo que se cree que era la pila de esa fuente. No se sabe si la central o tenía otra más, pero bueno, se considera que esta es la pila de la antigua fuente del paraíso, donde los peregrinos hacían ese lavado ritual y podían beber y todo eso. Avanzamos rápidamente. Había la puerta norte, la puerta sur y la puerta oeste. La puerta oeste, la del Obradoiro, que miraba hacia Finisterrae, la puerta sur, que miraba hacia la ciudad, y la puerta norte, que era la puerta de entrada. Pero posiblemente desde el siglo XV, finales del XV, existía otra puerta, que es la Puerta Santa, la que este año está abierta, esta que veis aquí, que todos conocéis también. Entonces, la Puerta Santa solo se abría en los años santos, cada 6, 5, 6 y 11 años, y era la puerta, digamos, a imitación de Roma, parece ser, por la que se entraba en los años santos, con un sentido de purificación. Sabéis que en el año santo lo que ganas el jubileo, y ganar el jubileo significa, no el jacobeo, como dicen ahora algunos, pues ganas el jubileo, y eso representa que las penas impuestas por los pecados se te perdonan. Esa es la esencia de ganar el jubileo. Perdón, no sé quién me llama, vendedores. Entonces, esta es otra puerta importante, aunque solo funciona en los años santos. Todas estas son las puertas, es una puerta que simboliza, evidentemente, la purificación que vamos a lograr y la libertad espiritual que vamos a lograr cruzándola. Es simbólica, sabéis que no se gana el jubileo simplemente por pasar por la Puerta Santa, pero bueno, es la simbología que tiene. Bien, entramos ya en la catedral y os voy a leer para que el peregrino hoy pasa, pero en aquellos tiempos, lo que hablábamos antes, después de meses de camino, imaginaros la posibilidad de estar ante la tumba del apóstol y con el hecho de tocar esa tumba. Bien, pues eso era lo perentorio para cualquier peregrino que entraba en la ciudad. No os conté, por cierto, si hacéis el camino francés, al cruzar la Porta do Camiño, que es el límite era el intramuros, donde cruzábamos la muralla y entrábamos en la ciudad, como 15 o 20 metros más arriba, hay a la izquierda una calle pequeñita, y como al lado mismo hay una iglesia, la iglesia de Santa María do Camino, de Santa María del Camino, que era donde algunos, realmente durante el camino tenías dos protectores, uno era el propio apóstol Santiago y otro era la Virgen María. Bien, pues esa iglesia estaba allí, aunque hoy está muy olvidada, y era donde los peregrinos, antes de ver al apóstol, se paraban y entraban en ella
y de alguna manera le agradecían haber llegado vivos a Santiago. Bien, pero a quien realmente venían a ver era el apóstol Santiago. Entonces para ellos entrar en la catedral era lo perentorio. Y os leo unas palabras brevísimas de Nicola Albani, un peregrino italiano que en 1743 llega a Santiago por primera vez, porque volvió, y escribe lo siguiente en sus memorias de la peregrinación. Dice: con paso ligero me acerqué a la santa ciudad y no me preocupé más que de preguntar por la iglesia de Santiago. Y tan pronto como con la ayuda del Santísimo llegué allí, entré rápidamente. Se me iluminaron el corazón y la mente y me sentí como si hubiese entrado en el cielo. Esta era la significación profunda de los peregrinos que tenía saber que ya iban a visitar al apóstol y entrar en su catedral. Esta era la gran visita, la que no podía faltar, la visita al sepulcro del apóstol. Pero lo que veis ahí no es un sepulcro, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el siglo XII el sepulcro que se había descubierto en el siglo IX desapareció. No se sabe por qué. El arzobispo Gelmírez, el gran promotor de la ciudad y de las peregrinaciones, edificó sobre el antiguo mausoleo que veíamos antes, porque primero hubo una iglesia modesta sobre ese mausoleo. En el siglo, a finales del siglo 1890 aproximadamente, se edifica una segunda iglesia mejor, y en el siglo XI, con la masiva afluencia ya de peregrinos de casi toda Europa, se había quedado pequeña. Entonces es cuando se comienza a construir la catedral. Y en el siglo XII, en plenas obras de la catedral, el arzobispo Gelmírez decide cargarse casi todo el mausoleo, no todo, porque hoy si entráis aquí los muros laterales reproducen en parte los muros originales, se colocaron más piedras y tal, más sillares por encima, pero la base es la del mausoleo original. Pero claro, en el siglo XII se levanta sobre esos restos del mausoleo, se levanta el altar mayor de la catedral. Entonces desaparece, no se sabe cómo se podía acceder al sepulcro. Es más, quien dudase y dice, coño, ¿dónde está el sepulcro? Los vigilantes de la catedral, los guías y tal, que ya había guías, porque claro, una catedral que llevaba gente de toda Europa, había un servicio de guías que sería básicamente lo que hoy son los guías, pero propio. Entonces les decían que si dudaban irían al infierno. Entonces no preguntaban por el sepulcro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se cree que se habían dado tantas reliquias de esos restos que habían aparecido en el siglo IX que ya prácticamente no quedaban. Fuese por eso, fuese por otra cosa, el sepulcro deja de ser accesible, aunque hay relatos, escritos, referencias sobre alguna reliquia, algún resto de reliquia del apóstol que se conservase en algún lugar de la catedral, pero eso mira que lo han estudiado y no queda claro no sabemos qué pasó con las reliquias realmente desde el siglo XII, pero en 1589 el Francis Drake ataca la ciudad de La Coruña, este corsario inglés, y temen que llegue hasta Santiago. Se consigue entrar a La Coruña, que sabéis que no lo logró. Entonces hay documentos de la catedral que dice que se ocultaron las reliquias del apóstol. ¿Qué reliquias? Si no había referencias sobre ellas. Bueno, algo se ocultó y esas reliquias del 1589 se olvidan, nadie sabe de dónde están, ni nadie les da incluso importancia, porque los peregrinos seguían viniendo igual y no se les indicaba que estaban debajo del altar mayor, pero nada más, no se les daba más referencias. Entonces en 1580, en el siglo XIX, la decadencia del camino y de la propia ciudad de Santiago, incluso de los años santos, es total y absoluta. Entonces llega a Santiago el cardenal Miguel Payá, que era un valenciano liberal, muy ambicioso, y que un poco por ser liberal va castigado a Santiago, pero tenía un carácter muy marcado, muy fuerte. Entonces llega allí y dice, pero ¿y el apóstol dónde está? No, pues no sé qué, no está, le falta, no sabemos muy bien. Pero ¿cómo que no sabéis? Entonces decide buscar las reliquias con la oposición de casi todos los canónigos de la catedral. ¿Qué vas a hacer, loco? No sé qué sé, no, estás loco. Bueno, pues en el trasaltar de la catedral, que veremos ahora también,
aparecen, se comienzan a hacer unas excavaciones nocturnas porque alguien dice que bueno, a lo mejor en torno al altar mayor se escondieron, y aparece una arquita con unos restos óseos que Roma, el cardenal Pallá era muy influyente en Roma, entonces consigue que Roma, el Vaticano, los autentifique como posibles huesos, posibles restos. No lo deja con rotundidad, pero lo acepta, que puedan ser los restos del apóstol Santiago, y se hace esa urna que veis ahí para depositarlos, y desde esa se recrea el antiguo espacio del mausoleo, se recrea tal y como lo conocemos hoy, y vuelve a existir físicamente una presencia del apóstol. Y a partir de ahí vuelven a renacer las peregrinaciones. O sea que Pallá acertó. Y como no existían los restos físicos del apóstol durante todo ese tiempo que os he dicho, nadie sabía, hoy sabemos que están ahí, en esa cripta, pero hasta finales del siglo XIX, desde la Edad Media, desde el siglo XII, no se sabía. Entonces surge, como el peregrino necesitaba, ayer lo hablábamos, el peregrino que va por un espacio físico necesita la proximidad física también. Entonces, si no podía tocar el sepulcro del apóstol, surge, a alguien se le ocurre la idea de que se le pueda dar un abrazo, y surge la famosa imagen que todos conocemos, que es una imagen de principios del siglo XIII, que se puede abrazar por detrás, y bueno, y ahí hay relatos de la emoción de los peregrinos dando ese abrazo al apóstol. Esta es que ahí pone el verdadero retrato de Santiago, aunque sabéis que no es así, es una recreación un poco idealizada, porque aquí los peregrinos tenían que poder darle el abrazo, ¿no? Veis que no es factible, es tal y como está. Traje esta, pero a mí me gusta mucho esta. Hay otras en sí que se ve todo el entorno del altar mayor lleno de peregrinos por arriba, por abajo, tal, emocionados, llorando, poniéndose una corona que tenía el apóstol, tal, abrazándolo, dándole 1, 2, 3, 4 abrazos, lógicamente, porque no necesitaban esa conexión física. Bien. Os decía antes que desde el siglo XII no se puede ver el sepulcro del apóstol. Entonces, ¿qué hacían los peregrinos? Muchos iban al trasaltar, hoy no se ve, pero hasta que se hizo todo este recubrimiento, por aquí se veían los restos del mausoleo donde habían aparecido, donde había estado el sepulcro del apóstol, y lo que hacían un poco como el muro de las lamentaciones de Jerusalén, tocaban con sus manos y lloraban y rezaban, se ponían de rodillas, hasta que la catedral un poco consideró que eso era un rito un poco exagerado y tal, y solo permitieron el rito del abrazo y recubrieron ese muro, hoy no lo veis, el muro y simplemente dejaron esta especie de recreación del sepulcro con la estrella de Santiago, y que simbolizaba, si vais hoy lo veis, el lugar donde supuestamente había estado el sepulcro del apóstol. Hoy es el trasaltar, y en la Edad Media era la capilla de la Magdalena. En el siglo XVI se hace una reorganización de la catedral, y se decide, porque había, por ejemplo, los certificados de peregrinación, lo que hoy sería la Compostela, pues unas veces lo daban en la capilla, en una capilla, otras veces en otra capilla. Entonces, en el siglo XVI se decide centralizar todo, o casi todo, porque después volvió a haber cambios, volvió a haber variaciones, pero todo en lo que hoy es la capilla de la Corticela. La capilla de la Corticela era una capilla que era independiente, pertenecía a los monjes de San Martín Pinario, que eran con los de San Payo los monjes custodios del sepulcro. Se integra esta capilla en la catedral, se destruye esta parte de aquí, que era la capilla de San Nicolás, patrón de caminantes también, y para enlazar con la capilla de la Corticela, esta capilla preciosa, y se convierte en la capilla de los peregrinos, peregrinos y vascos, porque había muchos vascos en la ciudad que también eran extranjeros, peregrinos y vascos, y aquí es donde se pasa donde te dan los certificados de peregrinación, donde tienen su sede los famosos lenguajeros. ¿Sabéis lo que eran los lenguajeros? Eran
eran no siempre sacerdotes, porque eso dependía de la gente que hubiese a mano, pero sobre todo eran sacerdotes porque hacían las confesiones a los peregrinos en los distintos idiomas. Eran sacerdotes que eran a lo mejor alemanes o franceses o flamencos, que hablaban varios idiomas y hacían la confesión y explicaban todo lo que era la catedral a los peregrinos propios de ese idioma que ellos hablaban. Hay referencias de lenguajeros que hablaban 4 o 5 idiomas, no sabemos si es real o no, pero bueno, es que ese era un servicio esencial. Alguien tenía que confesar a esos peregrinos que querían confesarse, lo tenía que hacer en su idioma. Y entonces el servicio de lenguajeros fue muy importante en la catedral. Hubo tiempos que hubo más de 10, hubo tiempos que hubo 1 o 2, hubo tiempos que no hubo ninguno, lógicamente a lo largo, pero siempre fue un servicio esencial. Hoy siguen estando, no se llaman lenguajeros, pero sabéis, si vais a la catedral, que hay un servicio de confesión en distintos idiomas que rememora este pasado y al mismo tiempo es una necesidad. Había otros los jesuitas también tenían lenguajeros que confesaban a los peregrinos, ayudaban un poco a la catedral en esta labor. Pues esta es sigue siendo la capilla de los peregrinos. Si vais a Santiago, los que no la conozcáis, ir a ver la capilla de la Corticela, porque además es preciosa. Bien. Siglo XVI se reorganiza la catedral en el tema de los peregrinos, se establece la capilla de la Corticela como capilla de peregrinos, y en el siglo XVII había también problemas porque los peregrinos iban yo voy a ver esta reliquia de aquí, yo no sé qué, era un lío, Entonces la catedral decide ubicar todas las reliquias de la catedral en la actual capilla de las reliquias, que ahora está musealizada. Ahora solo puedes acceder a ella si compras la entrada del museo. Se crea esta capilla, no con este retablo, porque el retablo original ardió en 1921, y se les conceden a los peregrinos que visiten esta capilla numerosas indulgencias, bastantes indulgencias. La reliquia más importante es esta que veis aquí. Las hay muy curiosas, pero no vamos a entrar en ello, que no hay tiempo. Esta es la reliquia supuestamente, porque hay muchas leyendas sobre ese cráneo. Es una calavera que se dice que, bueno, ahora ardió y ya quedan solo restos, pero es el relicario de Santiago el Menor, Santiago el Menor o Santiago el Alfeo, que no está muy claro cómo eran estos 3 Santiagos: Santiago hermano del Señor, Santiago el Menor, Santiago el Alfeo. Aquí se conoce como la reliquia de Santiago el Menor, el otro Santiago de la catedral. Bien, la catedral era entera para los peregrinos. Hoy los peregrinos tienen poco protagonismo y cada vez menos. Tienen cada vez más protagonismo los turistas y mucho menos los peregrinos. Hoy ya los peregrinos no tienen un solo privilegio en la catedral de Santiago. Pero en tiempos toda la catedral era de ellos. Ellos eran los dueños de la catedral. Y era tan así que las cubiertas de la catedral, que hoy se pueden visitar pagando la entrada, eran un espacio dedicado plenamente a los peregrinos, sobre todo en el tiempo bueno, porque incluso dormían en las cubiertas de la catedral. Y realizaban varios ritos. El más famoso era el de la cruz dos farrapos, que todos sabéis, la cruz de los harapos. Los peregrinos colgaban sus ropas más gastadas, sus ropas ya hechas harapos como tal, las colgaban de la cruz, las tenían ahí un día o 2, y cuando les parecía la quemaban en este quemadero. Quemaban, y eso era como un acto de purificación. Habían llegado y comenzaban una nueva vida. Lo simbolizaban con esa quema de esta cruz, que está orientada, de nuevo, la simbología del fin del mundo, del oeste, está perfectamente orientada al oeste, como la propia catedral. La catedral de Santiago está perfectamente orientada al oeste. Este era el rito más famoso, y la importancia de las cubiertas de la catedral, os voy también a leer un parrafito brevísimo de un peregrino. Es de un peregrino flamenco, Antoine de Lalande, que llega en 1501, año 1501. Y habla precisamente de esto. Dice: esta iglesia, bueno, ya vamos a ir más rápido, esta iglesia está de tal modo cubierta que se puede ir por todas partes, por encima de ella, y hacen los peregrinos sus ritos, uno de ellos El rito del botafumeiro, no vamos a entrar porque más o menos la primera referencia que hay el botafumeiro era
estos todos ritos se hacían con gente alrededor, pero eran como íntimos, como colectivos. Solo dabas tú el abrazo al apóstol. El rito del botafumeiro era el gran rito de purificación colectiva. Hay quien dice que tenía que ver con que la catedral daba mal olor y tal. En la Edad Media eso era una tontería, todo daba mal olor. Era un rito de purificación realmente. Por eso pervivió el gran incensario que ha pervivido a lo largo de la historia, es este. Era, digamos, el rito. Dentro de los ritos individuales estaba el gran rito colectivo, que era el del botafumeiro, de purificación colectiva, entre todos. Estaba otro rito que este sí se ha perdido, desgraciadamente, que era el rito de colocar, de la imposición de manos en el parteluz del pórtico de la gloria. Era un rito que realizaban todos los peregrinos y que estaba, mi opinión, sobre esto hay teorías, pero mi opinión es que era un rito de salida de la catedral. Los peregrinos que iban al Finisterrae de alguna manera salían por la puerta oeste y con este rito, de alguna manera, sabéis que el pórtico de la gloria es la puerta, bueno, para unos es el juicio final, para otros es la puerta de enlace con la otra vida, es la puerta del cielo. Entonces, de alguna manera, aquí simbolizabas la puerta del cielo e ibas a verla, esa puerta del cielo física, a Finisterrae, al Finisterre, donde acababa este mundo y, por supuesto, por acabar este mundo comenzaba el otro. Esa era la simbología. Hoy se ha perdido, desgraciadamente, como sabéis. Ese que veíais ahí era Zapatones, algunos lo conocisteis, por eso lo traje. Bueno, pues no voy a entrar ya porque no me da tiempo, pero bueno, simplemente como resumen, aquí tenéis todos los elementos relacionados con los peregrinos: entrada puerta norte, salida hacia la ciudad, puerta sur. Aquí estaban los azabacheros, la gente, los banqueros que cambiaban moneda, todas las monedas europeas. Aquí estaba donde podías, como veremos después, comprar los recuerdos, y enlazabas con la ciudad como tal. Esta era la puerta del Obradoiro, que enlazaba con el Finisterrae, y en fin, no vamos a entrar más porque no nos da tiempo. Al salir de la catedral, dos eran las grandes necesidades de los peregrinos, las de hoy, eso no ha cambiado: dormir y comer. Bien, vamos a ver primero dónde dormir. Los peregrinos dormían, aunque Santiago no fue una ciudad nunca realmente muy hospitalaria, pero pese a ser una ciudad de peregrinos, Burgos, por ejemplo, fue infinitamente más hospitalaria que Santiago. En Burgos había, por cierto, lenguajeros que confesaban a los peregrinos en sus idiomas, a los peregrinos camino de Santiago, de vuelta de Santiago. Bien, pues de todos modos la ciudad contó con una serie de hospitales de peregrinos, lo que hoy serían los albergues, que te daban de comer, te daban una cama para dormir, y si estabas enfermo incluso te curaban, intentaban curarte por lo menos. A veces lo lograban y a veces no. Y de los muchos hospitales que hubo, solo os voy a hablar. Bueno, os comenté antes que el Hospital de Santiago estaba en lo que hoy es la Plaza de la Inmaculada, la Zabachería, que dependía de la catedral, pero ese hospital entró en decadencia y los Reyes Católicos mandaron construir el Hospital Real, lo que hoy es el Hospital de los Reyes Católicos. Pero, como la historia es así de paradójica y de bonita y de interesante, conservamos la huella de la hospitalidad medieval de Santiago justamente en la puerta del rectorado de la ciudad, del rectorado de la Universidad de Santiago. Si os situáis en la plaza del Obradoiro, no es por nada, ahora los guías lo explican, porque yo en mi guía he insistido en este tema y ellos han leído mi guía. Entonces, bueno, ahora explican esta conexión de la hospitalidad con los peregrinos medieval, representada en esta puerta, con la que llega ya a partir del siglo XVI, XVII, con el Hostal de los Reyes Católicos, que se llamaba Hospital Real, y donde se atendía muy bien a los peregrinos. Entonces, avanzamos. Aquí, esta es la portada que es de principios del siglo XV, la última portada que tuvo el Hospital de Santiago, que estaba en la Plaza de la Inmaculada, insisto. No os voy a... Aquí tenéis al apóstol Santiago, su hermano Juan, San Francisco, peregrino famoso, en fin, ya avanzamos rápidamente. Cuando vayáis a la Plaza del Obradoiro, os situáis en la mitad, veis la hospitalidad medieval ahí y la hospitalidad que vino después
enfrente, que hoy es una hospitalidad de lujo, no hay que pagar ni el hostal. Pero antiguamente nació como hospital de peregrinos, creado por los Reyes Católicos. Bien, dormir, comer. Comer, se podía comer en algunos hospitales, como en el Hospital Real, que daban muy bien de comer, pero se podía, todas las órdenes religiosas con presencia en Santiago procuraban ser muy cuidadosos con los peregrinos. ¿Por qué? Porque el peregrino era un viajero sagrado, era un viajero de Dios. Entonces, cuidado, hay que atender bien a los peregrinos, que algún día nos vamos a encontrar en otra vida con ellos. Entonces, se procuraban ser bastante hospitaleros con los peregrinos, no para dormir, pero sí para comer. Les daban de comer todos ellos. Este es un ejemplo, este es el que está, es el de Santo Domingo, que está a la entrada del Camino Francés, antes de cruzar la muralla. Pero había más, estaba San Martín Pinario, varios, muchos. Os voy a leer un parrafito para acabar en 5 minutos. No me resisto a no leeros esto. Un peregrino francés que dice lo siguiente, es Guillaume Manier, año 1726. Vais a ver que la peregrinación aún seguía muy dinámica en ese momento. Cayó en el 19, pero dice lo siguiente Manier en su relato sobre la peregrinación a Santiago. Dice, bueno, con mis referencias primero, dice, marcharon primero a San Francisco. O sea, al día siguiente de llegar tenían que comer, tenían mucha hambre. Entonces dice, marcharon primero, todas estas son instituciones religiosas, marcharon primero a San Francisco, al convento de San Francisco, donde a las 11 de la mañana les dan, cita él, buen pan, sopa y carne. A las 12 están en San Martín Pinario, donde, cita él, comen sopa, bacalao, carne y un excelente pan. A la 1, sin pausa, llega el turno de las religiosas de Santa Teresa, que estaba por donde entraban los del Camino Inglés. Y dice, allí recogimos pan y carne. A las 2 están ante el convento de los jesuitas. Y dice, allí recibimos pan. Finalmente, a las 4 de la tarde, nos dirigimos al convento de Santo Domingo de Bonaval, a este. Y dice, y allí comimos una sopa que, dice él, nos sirvió de cena. 5 o 6 sitios. Este recorrido lo hacían muchos peregrinos. Tenían mucha hambre. Después de caminar tanto, es lógico. Es curioso que en ningún sitio les daban vino, ¿no? Sí, vino les daban. Sí, Manier aquí no lo cita, pero les daban vino, sí. No mucho, porque Galicia no es tierra de vino. Les daban más, por ejemplo, en Burgos, en el Hospital del Rey, les daban mucho más vino. En Galicia había más agua, desgraciadamente. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede tener todo. Bueno, y después, en la época de Gelmírez, siglo XII también, se intenta crear, Gelmírez, a imitación de Roma, intenta crear que los peregrinos al salir de la catedral tengan otras referencias espirituales, tengan como otras estaciones a las que ir, a las que dirigirse. Eso no funcionó muy bien, pero algo de eso ha quedado, y vamos a ver solo 2 ejemplos. Uno que no me resisto porque para mí es importantísimo, y también lo desconocen la inmensa mayoría de los peregrinos, que es la iglesia de San Fit de Solorio. Está donde está el mercado, la Plaza de Abasto, si vais allí, es una zona súper dinámica. Allí está esta iglesita que veis ahí, que es simbólica por muchísimas cosas, pero sobre todo por lo siguiente. El primer texto que hay sobre el descubrimiento de la tumba del apóstol es del siglo de 1077, la Concordia de ante altares, y no voy a entrar porque se llama así, porque no tenemos tiempo, pero simplemente ahí es donde aparece la primera referencia del descubrimiento del sepulcro del apóstol. Y dice que quien dio la primera alarma sobre la existencia de ese sepulcro sin saberlo fue un ermitaño que se llamaba Payo, que residía aquí, en una especie de eremitorio que había aquí en esta zona. Y vio en un bosque que estaba enfrente, que es donde está hoy la catedral, que se llamaba el Bosque de Libredón, vio unas luminarias, unas estrellas, de nuevo siempre la simbología de la estrella. Este milagro también lo hay con otros santos. Entonces vio unas luminarias y vino el obispo de la zona, que era el de Pardón, lo que hoy es Pardón, y que se llamaba Teodomiro, que tiene su sepulcro, está en la catedral, la lápida de su sepulcro, y
tras varios días de ayuno, determinó que esas luminarias correspondían a un mausoleo donde dentro estaba la tumba del apóstol Santiago. Bien, ahí empieza, acaba la leyenda, la tradición y empieza la historia. Gracias a Payo, ¿no? Entonces, esta iglesia iban muchos peregrinos porque dentro de las confusiones que se dan y que cada uno cuenta su historia, pasó a ser de la iglesia de Payo, del que ve las luminarias para descubrir el sepulcro, a que algunos consideraban que era la iglesia donde había vivido el apóstol cuando había venido a predicar al fin del mundo. O sea, ya veis cómo se... Y esta es la portada actual, con esta natividad, los Reyes Magos, la Virgen María, la adoración del niño. Y es muy importante por lo siguiente: en Santiago hubo al menos 12, 13, 14 natividades en distintas iglesias. Esta no estuvo ahí originalmente, pero pertenecía a la iglesia y se colocó en los años 60 ahí. Y es muy importante porque en Santiago a los Reyes Magos se les considera los primeros peregrinos a Jesús, en igualdad casi de importancia, peregrinos al apóstol Santiago. Entonces veréis, antes vimos la portada de la iglesia de la Porticela, ¿os acordáis? En la catedral, la iglesia de los peregrinos también tiene la misma escenificación. Si entráis en la iglesia de San Benito, igual, en la iglesia de Santa María del Camino que hablábamos antes, igual, y así podría seguir. Es la representación más habitual, la de los Reyes Magos como simbología de los primeros peregrinos cristianos. La fuente del Franco, esto era aquí iban todos los peregrinos, no solo a beber, sino sus aguas se consideraban milagrosas. Entonces, al lado, si os fijáis, hay una capilla, lo habéis visto algunos, una pequeña capillita que era donde se hacía misa, porque se concentraban tantos peregrinos que bueno, de alguna manera se acabó santificando el lugar. Y esta fuente también tiene simbología como el origen de la ciudad y de la peregrinación y de la propia apóstol, porque cuenta la leyenda que los esos bueyes que trajeron el cuerpo del apóstol desde Pardón hasta el interior para protegerlo de los piratas y todo eso, se pararon ahí y no quisieron, otro milagro también muy habitual en el cristianismo, se pararon ahí, no quisieron andar más, y los discípulos del apóstol Teodoro y Atanasio determinaron que el apóstol quería quedarse ahí, justo en ese lugar, y justo enfrente vieron un cementerio y vieron el mausoleo y ahí enterraron al apóstol. Por eso la fuente del Franco, que hoy pasa desapercibida para todo el mundo, es tan significativa, pero para los peregrinos antiguos no. En el siglo XIX hay una de las primeras guías de la ciudad, el autor dice que a veces no se podía pasar por aquí de la cantidad de peregrinos que había concentrados frente a la fuente. Otra, la iglesia de Santa Susana, era otro lugar de peregrinación de los peregrinos, hoy no va nadie. Y otra cosa que hacían todos los peregrinos, fuesen pobres o ricos, cada uno según sus medios, eran llevarse sus recuerdos de la peregrinación. Eso era esencial, era el gran viaje de sus vidas, y muchos se hacían enterrar con esos recuerdos que llevaban de Santiago. Hay tumbas por toda Europa de peregrinos con la concha, con los dos agujeritos, con los esqueletos, que aparece encima del esqueleto la concha, es lo único que ha pervivido, bueno, pues por toda Europa. Entonces los peregrinos compraban sus recuerdos en Santiago. El gran recuerdo era la concha con los dos bordoncitos, lo veis aquí, solía ser en hueso, solía ser en metal, solía ser una concha original con la inclusión de los dos bordoncitos. El bordón era el gran apoyo del peregrino, dice el Códice Calistino que era el tercer pie del peregrino, ¿no? Bueno, y ya veis que llenaban, este es de un noble alemán que se hizo retratar al volver de Santiago con su indumentaria de peregrino, ¿ve? Mirad cómo tienen el sombrero. Pues esto era lo habitual, llenaban su sombrero de conchas y de bordoncitos, En el siglo XVII empiezan a llevar también el rosario, el bordón, en fin. Todo esto, ¿cómo? Todo esto lo compraban en Santiago o en la plaza de la Quintana, o sobre todo en la plaza norte, en la plaza de la Azabachería, ante la portada de la Azabachería. Los peregrinos pudientes, pues aparte de comprarse esas conchas de peregrino en metal, a veces en plata, se llevaban también estas figuras en azabache. La figura, digamos, más habitual que se podían llevar todos los peregrinos era
pues se dice la higa, la figa, el símbolo este de protección ante el mal de ojo. Era típico en Santiago también, no voy a entrar por qué, porque no me da tiempo, pero bueno, este era el gran regalo, era Santiago con los peregrinos penitentes, esta es preciosa, pero los hay igual, con Jesucristo arriba. Se llevaban regalos con forma de concha de vieira, y veréis, si vais a Santiago, por ejemplo en el Franco, en cualquier otra calle, muchas conchas, muchas casas con la concha, muchas han desaparecido. Estas no tienen ninguna simbología, simplemente tienen un interés, que la catedral marcaba sus propiedades con una concha de peregrino. Si veis, todas las casas que veáis con esto es que fueron de la catedral, mitad de la ciudad era de la catedral. Y muchos peregrinos no volvían. El camino de Santiago, el camino francés, sobre todo está lleno de cementerios de peregrinos. Se conservan ya muy pocos y muchísimos morían en la ciudad, morían en las calles, morían dentro de la catedral, morían en los hospitales. Hay varios relatos sobre eso muy interesantes. Y entonces la ciudad tenía que tener un cementerio de peregrinos. El gran cementerio de peregrinos de nuevo estaba en el oeste, en la salida, justo en la salida, unido a la salida, con esa simbología que os comenté antes, la salida al Finisterrae. Esta foto es de principios del siglo XX. Esto es la calle Huertas, por donde se salía y se sigue saliendo hacia el Finisterrae. Aquí veis que hay una iglesia. Si vais hoy esta iglesia no existe. Esta era la iglesia de la Trinidad, que se conocía popularmente en Santiago como la iglesia de los peregrinos. Y dentro de esa iglesia se enterraban los peregrinos. Cuando ya no se pudo enterrar más, y por medidas higiénicas y avanzando el tiempo, se construyó la actual iglesia de San Fructuoso, que no se llamaba así, no voy a decir cómo se llamaba, pero era una iglesia de tipo funerario, y al lado se hizo un nuevo cementerio de peregrinos, que pervivió hasta principios del siglo XIX. ¿Qué es este? Si vais por detrás del Palacio de Rajoy, veréis esta zona hoy ajardinada, pues aquí estaba el cementerio de los peregrinos, que pervivió hasta principios del siglo XX, estuvo cerrado, olvidado, abandonado. Aquí había un gran muro y aquí estaba el cementerio. Era el cementerio de los peregrinos, que se llamaba también cementerio del hospital, porque enterraban a los muertos en el Hospital Real. Vale, el último viaje. Algunos peregrinos ya al llegar a Santiago se morían, entonces ya realizaban ese último viaje mirando al oeste siempre. Bueno, esto ya no nos da tiempo, no voy a entrar. De nuevo, este es un mapa casi actual de los años 90, aún faltan aquí cosas, pero veis de nuevo, esta es la entrada allí es la entrada del camino francés, y la salida al camino del Finisterrae, la entrada del camino inglés, en fin, un poco. Os hablaba antes de la iglesia de San Fructuoso, que estaba, de San Fidesolobio, es esta. Estas son las naves del mercado, esta era la iglesia, y aquí supuestamente había ese bosque de Libredón que Payo ve desde aquí y que da lugar al descubrimiento del sepulcro, y así con más detalles. Aquí estaban los franciscanos, que atendían muy bien de comer a los peregrinos, aquí estaban los dominicos, en fin, las teresinas estaban aquí en la entrada del camino inglés. Y os dejo con el peregrino eterno, la sombra del peregrino, que cuando en el siglo XIX, a finales del XIX hicieron colocaron pararrayos en la catedral, no sabemos si acertaron, si de forma milagrosa o por lo que sea, colocaron aquí este pilar con el pararrayos a tierra, y surgió esta figura que todos conocéis del peregrino. Hoy este es un nuevo rito, un rito actual, un rito nuevo. Los ritos perviven. Éramos ritos en la Edad Media y somos ritos en el presente. No podemos vivir sin los ritos. Aunque haya puristas que nos quieran dejar sin los ritos persisten. Y hoy no hay ningún peregrino o turista que llegue a Santiago, y si lo sabe, que no se vaya a hacer ahí una foto. O sea que esto también está lleno de leyendas que son todos actuales. Si es el alma de un peregrino que vaga eternamente, si es un peregrino que está esperando, que se enamoró de una monja en el convento de San Payo, que está enfrente, y la monja no acaba de llegar nunca y él sigue ahí esperándola. En fin, cada uno cuenta su leyenda. Bueno, pues con esto terminamos. Fue un placer. Gracias. Por cierto,
quien no la conozca, aquí tenéis la simbología del arca y la estrella, ¿veis? La luminaria que descubrió el sepulcro y el arca donde estaba. Este era el antiguo escudo de Santiago, del arzobispado, en fin, y siempre estuvo vinculado a la Catedral de Santiago, toda esa simbología. Bueno, pues tenéis aquí también la espada de Santiago, de la Orden de Santiago. Bueno, si dais una vuelta a la catedral y os vais fijando, veis mucha simbología de esta que hemos hablado. Una más antigua, otra más moderna, pero está la simbología, si subís a las cubiertas también, en fin. Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, dime. ¿Había algún servicio de orden de control para controlar a los Sí. borrones que no permanecieron más tiempo? Había, pero de eso más o menos había vigilantes, los lenguajeros también se encargaban de eso, pero la catedral en general era un descontrol. Hay relatos de que estaba muy sucia, de que había peleas, hubo que ¿cómo se llama? Cuando haces una... no me sale la palabra. No, cuando vuelves sacralizar. Hubo que sacralizarla varias veces porque había peleas, había muertos. Por ejemplo, era muy famoso el siglo XIV, XV con los caballeros, con las órdenes de caballería. Los caballeros, muchos venían a España a luchar contra los moros, pero antes pasaban por Santiago y todos querían colocar sus escudos lo más cerca del sepulcro del apóstol. Entonces había peleas entre ellos incluso, que es una tristeza, porque muchos dejaron como donativo sus escudos y no se conserva ninguno, pero se han perdido todos, ni uno ha quedado. Donaban sus escudos al apóstol y bueno, hay relatos de que entraban y salían los cerdos por la catedral. O sea, la catedral, pues lo que era una catedral medieval, ¿no? Eran todas así, No había peleas, había líos, había muertos, había peregrinos de toda procedencia. Los de una nacionalidad se peleaban por situarse en un sitio, los de otra en otra, todos realmente el tema al final siempre era el mismo: pasar la noche, hacer la vigilia, una vigilia por lo menos, y hacerla lo más cercanos físicamente al sepulcro. Y entonces sí que hubo muchísimos, pero vamos, como servicio de vigilancia como tal había, pero la catedral nunca tuvo soldados, por ejemplo, nunca, no. Tenía los lenguajeros, tenían vigilantes, tenían esa especie de guías que enseñaban a los peregrinos, les contaban unas bolas tremendas, porque bueno, les contaban de todo. Pero era lo que había, no había más. La catedral, los peregrinos subían, bajaban, iban, venían, entraban, salían. La catedral no tuvo puertas hasta el siglo XVI, hasta 1500, no recuerdo ahora. Y cuando tuvo puertas, pero no se cerraban hasta el siglo XVIII, avanzado el XVIII. Tú podías entrar de noche en la catedral, ya veis, comparado con lo que soy, claro. La cruz dos farrapos entonces está en el lugar original. Sí, se cree que sí. Es que yo he escuchado historias de que eso estaba abajo. Y que No. No, se ha dicho, pero no hay ninguna prueba de que estuviese abajo. ¿Y en qué momento? Mira, ¿Y en qué momento se tergiversa esa costumbre de la quema, ese rito de la quema, y se Mira, al finister, desafortunadamente? No, es que, vamos a ver, este es un tema muy complicado porque no hay documentación apenas. La cruz dos farrapos está ahí desde el siglo XIII, esa cruz es, según los historiadores, es la original. Mirad qué bien conservada está, la volvemos a ver. Aquí está. Es la cruz original y siempre se cree que estuvo ahí y nunca estuvo en tierra. Se ha apuntado alguna teoría, pero vamos a ver. Si estaba en tierra, ¿para qué coño se iba a llevar a las cubiertas? No. Es que los peregrinos hacían muchos ritos y uno de los ritos precisamente era, antes había un hueco por aquí y los peregrinos pasaban por debajo. Uno de los ritos era, si tú pasabas por debajo, habías ganado no sé cuántas indulgencias.
Otra era, eso era un rito de purificación, de quemar los harapos, la ropa más vieja. Se cuenta que la catedral, cuando podía, daba a esos peregrinos otra vestimenta, pero hay muy poca documentación. Algún peregrino lo comenta, pero no llega a comentarlo a fondo. Más o menos los relatos que existen es ese que os leí antes, de que hacían allí sus ritos, pero tampoco especifican, porque ellos no eran periodistas, no estaban, entonces cuentan lo que les parece, pero sí era una zona muy ritual y todo indica al 95% que siempre estuvo ahí y nunca abajo. ¿Que pudo haber abajo otra? Yo lo dudo, porque tú te vas a poner a quemar entre toda la gente. Aquí arriba no había problema, el humo escapaba, pero abajo no lo sé yo. No lo sé yo. ¿Y tiene que ver el rito de Finisterre que alguien oyó campana? Vamos a ver, no hay, puede haber más adelante. No hay una sola referencia de la quema en Fisterra, histórica, ni una. Si hay brevísimas referencias a la cruz dos farrapos, pero nada a que se quemase en Finisterre. Sobre eso hay una teoría que dice que no era exactamente en el Cabo, sino en la capilla de San Guillermo. Si habéis estado allí, sabéis que donde se cree que estaba el Ara Solis, el templo al sol de época pagana, estaba en lo que son las ruinas de la capilla de San Guillermo, que está anterior al Cabo, como un medio kilómetro, 1 kilómetro antes, incluso más arriba. Y ahí supuestamente estaba el Ara Solis, y después cuando se destruyó el Ara Solis, se construyó una ermita, pues se cree que los peregrinos quemaban ahí, pero tampoco está claro, ¿no? Realmente lo de quemar la ropa o lo que sea en el Cabo es una tradición, es un rito contemporáneo. Todo indica que sí, pero es que no hay pruebas. A lo mejor si se hiciese algún tipo de excavación en el Cabo y en San Guillermo, que ahí se hizo, pero en San Guillermo no apareció nada. Apareció, por ejemplo, una figura del apóstol Santiago, de Santiago Peregrino, de Azabache, y aparecieron algunas cosas, algún resto de conchas, pero los arqueólogos no determinaron que ahí hubiese restos de posibles quemas y tal tampoco, entonces no lo sé. Dice que la ciudad se creó en torno a un sepulcro, ¿no? Allí en estos romanos. Sí. ¿Qué hubo anteriormente? En la época romana, ¿no? Vamos a ver, cuando ahí se cree que pudo haber que pudo estar asentado un lugar que se llamaba Seconia, que era como una especie de estación dentro de una de las vías romanas secundarias, pero tampoco eso está claro. Lo que sí que está claro es que hubo un cementerio romano y posteriormente alto medieval, y que posiblemente en la época en que se descubren los restos del apóstol que estuviese abandonado. Eso es lo que hay. Una ciudad no había. Que pudo haber alguna pequeña aldea, alguna pequeña casa, puede ser, pero tampoco se sabe. Sí, parece que está claro que estaba allí el ermitaño Payo, en esa ermita, en lo que es la iglesia de San Fil de Solobio, y que algo pasó ahí, pero no sabemos mucho más. Lo que define todo esto, todo el origen de la ciudad de Santiago, del mito, del descubrimiento del sepulcro, todo eso, la documentación que hay es mínima. La primera referencia al descubrimiento, os lo decía antes, si el descubrimiento fue del sepulcro en torno al año 820, 834, 35, en esa franja de años, la primera referencia al hecho en sí del descubrimiento es la Concordia de Dante Altares, que la podéis consultar en la Xacopedia, es del año 1077, y no es para explicar el descubrimiento. No les interesaba demasiado ese tema. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Sabéis para qué fue? En el año 1075 comienzan las obras de la catedral. Comienzan por la cabecera, la que da a la Plaza de la Quintana, aquí donde lo vimos antes. Ahí estoy yendo para... No, coño. Esta es la Plaza de la Quintana,
Hoy no se puede ver la cabecera porque está tapada por la puerta, por este telón que se hizo para la Puerta Santa. La cabecera está aquí, ¿no? De hecho, la Puerta Santa está en la cabecera de la catedral. Por ahí se comenzó la catedral. Y lo que hoy es el monasterio de San Payo, que es de monjas, antiguamente era masculino, en la época hasta casi toda la Edad Media fue masculino, más o menos estaba por aquí, ¿eh? Está más o menos por aquí. Entonces no dejaba llevar a cabo la construcción de la catedral. Entonces los monjes de San Payo con los de San Martín Pinario, eran los custodios del sepulcro, eran los vigilantes, los guardianes del sepulcro del apóstol. Tenían ese privilegio desde el descubrimiento, porque nunca hubo una guarnición militar en Santiago. Los custodios eran monjes desde el primer momento. Entonces había que construir la catedral, pero ahí está el convento, está el convento de los monjes custodios. Entonces se llega a un acuerdo con ellos, que es la Concordia de Antealtares. Entonces se les dice, ellos aceptan trasladar su convento para aquí, más o menos en la posición que está hoy. No era de monjas, era de monjes, pero quieren preservar sus derechos como guardianes del sepulcro del apóstol. Y entonces ahí hay que explicar desde cuándo está ahí ese sepulcro, desde cuándo se descubrió y desde cuándo están ellos de guardianes. Entonces ellos exigen que se cuente que ellos están vigilando el sepulcro del apóstol desde sus orígenes, y no dan el año, pero sí dicen que desde que se descubrió el sepulcro ellos fueron guardianes. Y entonces explican cómo se descubrió el sepulcro, que un ermitaño llamado Payo vio unas luminarias y que vino el obispo Teodomiro de Padrón, a 24 kilómetros, estuvo ahí, hizo una especie de vigilia y ayuno en el lugar, en ese mausoleo, y determinó que era el apóstol Santiago, era el sepulcro del apóstol Santiago. Es ahí cuando se dice por primera vez qué pasaba con esto, ¿no? Entonces realmente no fue un tema directamente relacionado con el interés por explicar el origen del sepulcro, sino, digamos, subyacente a la necesidad de que los monjes preservasen sus derechos como custodios del sepulcro, que acabaron perdiéndolos, por cierto. Entonces eso fue un poco todo el tema este. Y esa es la realidad. Santiago se hizo, esta plaza hoy existe precisamente gracias a la Concordia de Antealtares, esto fue, la parte de abajo fue de cementerio, y por eso se habla de Quintana de vivos y Quintana de muertos. Era esa la pregunta, ¿no? Era esa la pregunta. Una vez en la época romana. Es verdad, sí, eso sí había. Bueno, pues ese es el tema, ¿no? Era un cementerio, que pudo haber pues no lo sabemos. Pues se cree que en torno por la zona de San Fid de Solovio sí había algunas casas, una pequeña aldea, pero la ciudad de Santiago como tal surge en torno al sepulcro para dar servicio a los que venían a visitar ese sepulcro. ¿Y el entramado ese de sepulcros que hay en torno al edículo del apóstol, eso es visitable? La parte de atrás, dices. No, lo de abajo, el subsuelo de la catedral. Sí, sí. Eso es visitable. Ahora últimamente no sé si es por el tema del COVID, pero si os habéis fijado en la nave sur hay como una rejilla en el suelo y una especie de cierre de madera. Eso es una trampilla que se levanta y bajas a las excavaciones. En la nave sur, ahí es donde apareció la lápida de Teodomiro, que está ahora en la nave norte, que vino a ayudar mucho a la iglesia de Santiago, porque se creía que todo era un invento, pero no. En las excavaciones que se realizaron en los años 40-50, justamente en la zona cementerial, que está, insisto, en la nave sur, y no lo dije, y en la nave oeste, en la nave principal, al fondo, también hay otra trampilla y se pueden visitar las excavaciones y se conservan alguna tumba incluso medio antropomórfica y tal. Pues en la nave sur, en las excavaciones, en la zona cementerial, apareció la lápida de
de Teodomiro, diciendo que falleció en el año 847. Entonces encaja con la época, con la Concordia de Antealtares, que es uno de los documentos que dice que el descubridor fue Teodomiro. Y Teodomiro, que era obispo de Padrón, ya se hace enterrar en Santiago, o sea que algo pasó, algo pasó. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Era Santiago? ¿No era Santiago? Eso nunca lo sabremos. Pero eso fue así y y se puede visitar, vamos. ¿Cómo? Los custodios que acordaban el Sí. la saeta, que es el origen, pero una de las cosas que me ha llamado la atención a mí cuando he visitado es el Martín de Pinario. San Martín Pinario. Esos eran monjes custodios del sepulcro también, con los de San Payo. Y ellos, la iglesia original de ellos era la Corticela. Esta era la iglesia original de ellos. Porque con los monjes de San Martín Pinario pasó una cosa parecida a los monjes de San Payo. En un momento determinado, las ansias expansivas de la catedral, del cabildo de la catedral, hizo que se apoderasen de su iglesia. La integraron en la catedral porque no era parte de la catedral, estaba adyacente a la catedral, la integraron, como lo veis hoy, y se quedaron con ella. A cambio, les dejaron a los monjes ampliar el monasterio en algunos terrenos que tenía la catedral, donde hoy está más o menos. Y también los apartaron del culto, o sea, como monjes custodios del sepulcro. La catedral se lo quedó para ella. Ellos perdieron ese derecho, pero sí, el monasterio San Martín Pinario fue un monasterio riquísimo y poderosísimo. Por eso daba tan bien de comer a los peregrinos, porque era infinitamente rico. Es uno de los edificios más grandes de España, hoy incluso sigue siendo. Por eso la pregunta, la observación que hago es eso, que me llamó la atención el templo tan maravilloso, tan grande. Es enorme, impresionante. La riqueza patrimonial que Sí, tiene, sí, sí, sí. Pero si esto es más grande que la catedral. Sí, casi. Y si no, Bueno, sin casi, más o menos por ahí andan. claro, es inmenso, ¿no? Y la riqueza patrimonial. Enorme, fue enorme. Tenían posesiones por toda Galicia, Por Galicia. incluso fuera de Galicia, sí. Pero originariamente nacieron como monjes custodios del sepulcro y tenían esta iglesia que era la Corticela, que era su iglesia. Entonces después negociaron con la catedral, separarse, ampliar la plaza que se llama hoy de la Inmaculada, que antes era la Zabachería, y crear el monasterio que existe hoy. Sabéis, el monasterio San Martín Pinario para mí tiene uno de los claustros más impresionantes de España. Es de una monumentalidad bestial, impresionante. Si podéis verlo. Bueno, sí, ya. Bueno, es que la iglesia, eso ya es un derroche total de la iglesia de San Martín Pinario, es enorme. Viene de ver al tamaño de la catedral. Sí, ya es tan grande casi, sí. Viene el otro y dice, Sí. madre mía. San Martín Pinario alucina a la gente, sí, porque es una iglesia que no te esperas. Pero eso fue porque los monjes de Pinario fueron riquísimos. Si vais por la ciudad, antes os hablaba de las conchas de peregrino que están grabadas en muchas casas. También veréis, menos, pero veréis algunas casas donde aparece una especie de pino. Esa era la simbología de Pinario. Sí. Aunque se cree que Pinario no viene de pino, sino de una zona pedregosa y tal, el origen de la palabra. Pero bueno, ellos marcaban con una especie de arbolito, con forma seguramente pino. Lo veréis en algunas casas de la ciudad también. Esos eran propiedades de ellos, de los monjes de Pinario. Yo voy a preguntar precisamente por las instalaciones del subsuelo de la catedral y el hecho de que las tumbas que han aparecido todas tuvieran la cabeza, estuvieran orientadas hacia la tumba de Santiago. Es decir, eso de alguna manera podría representar un tipo de culto hacia Bueno, Santiago. no todas, yo no en eso sí que no soy experto. Yo tengo un amigo que es arqueólogo y te lo podría explicar 1.000.000 de veces mejor que yo, pero no todas están orientadas así, hay un poco de todo. Si entras allí, hay unas que están, no lo sé, eso no está claro, no se sabe a qué responde. Y si vas al otro lado, a las de la nave sur, tienen otra orientación, no es exactamente la misma, pero yo eso no podría, tendría que ser mi amigo
tiene en internet algún trabajo, se llama Mariño, es que yo lo llamo Mariño, pero no se llama Mariño, José Suárez Otero. Suárez Otero, es el que ha estudiado más a fondo eso. Yo creo que tiene algunos trabajos en internet. Y ahí, pero él no se queda con ninguna teoría en ese sentido, que yo sepa. Es un científico, entonces hasta si no lo tiene claro, no. De la muralla que tuvo en su momento, la muralla medieval, ¿quedan restos visibles ahora mismo? Nada. Queda una puerta, que es la puerta que está, pero también está modificada, y encima ahora es parte de una casa, que es, bueno, no tengo ahí la foto, es precisamente más o menos por donde entraría el camino que viene del sur, en Mazarelos, pero está muy modificada tampoco. Se cree que lo que es la entrada como tal sigue siendo la misma, pero la construyeron por encima, y es lo mínimo que queda. Es lo mínimo que queda. Como edificación, pero también muy reconstruida, muy modificada. La muralla desapareció, en el siglo XIX desapareció toda. Bueno, ya una parte, cuando construyeron el Palacio de Rajoy, donde está el ayuntamiento, ahí ya se cargaron una parte. Después se cargaron otra parte y después ya se la cargaron toda. Pero claro, tú si vas a Santiago ves perfectamente, la ciudad está muy definida por lo que era la muralla, se ve aquí. Si os fijáis, la ciudad está perfecta. Mira, esta es la ciudad actual. ¿Por dónde iba la muralla? Se ve perfectamente. Aquí, por ejemplo, que os hablaba, ¿dónde está? Aquí, esta era la salida, era y es la salida hacia Finisterre. La muralla pasaba por aquí, donde está el Palacio de Rajoy, que es esto. La muralla pasaba por aquí. Estaba la puerta, aquí, que se llamaba del Santo Peregrino. ¿Sabéis por qué? Era una de las puertas de la muralla, era la más sagrada. Se llamaba el Santo Peregrino, eso ya está en el Códice Calistino del siglo XII. ¿Por qué? Porque era la puerta de la muralla por donde salían con los peregrinos fallecidos para enterrarlos aquí. Aquí estaba la iglesia que os dije antes, la iglesia de la Trinidad, y después el cementerio posterior fue aquí en esta zona que está hoy ajardinada. Entonces se llamaba Puerta del Santo Peregrino porque todo peregrino muerto en camino adquiría la condición de santo. Entonces eran peregrinos que habían fallecido y salían hacia el cementerio por la puerta de la muralla del Santo Peregrino. Esa era la... Entonces existía un cementerio de peregrinos y un cementerio... Sí, el cementerio de la ciudad más o menos, que hubo varios, pero el más importante es el que estaba en la Quintana. Ahí también se cree que también se enterraron peregrinos, pero los peregrinos tenían su cementerio propio, que era, insisto, aquí, primero aquí y después aquí. Si vais aquí, a esta zona jardinada, por detrás de Rajoy, si os fijáis en la iglesia de San Fructuoso, aún hay allí una calavera con la leyenda esa de aquí están mis huesos, tal. O no, como me ves, te verás. Pues bueno. Eso también lo hay en la ermita de Córdoba. Sí, también, sí, eso sí, pues es una referencia en muchos cementerios, sí. Bueno, pues esa es la historia. Entonces, la catedral, como os decía, está perfectamente orientada al oeste. Una de las cosas más bonitas de Santiago es ver la puesta de sol sobre la fachada del Obradoiro. ¿Lo habéis visto alguna vez? Cuando está muy bien el día, cuando el sol está bajo, es una preciosidad, es un auténtico espectáculo. ¿Qué? Claro, sí, pues sí, de salida, sí. Ahora está cerrada, pero antes había muchos peregrinos que salían. Hablo ahora de estos tiempos. Hasta que se cerró había peregrinos que salían por ahí. Y justamente también, sabiéndolo o no, ponían la mano en el parteluz del pórtico y se iban hacia Finisterre. La iglesia, sabéis que nunca fue, la iglesia actual, no es muy partidaria de Finisterre. Sin embargo, la iglesia medieval no tenía ningún problema en eso. ¿Por qué? Porque la creencia de ese viaje de las almas de este a oeste estaba presente. Hugo de San Víctor, que es un teólogo de la iglesia,
dice eso sustancialmente, que las almas realizan un viaje de este a oeste, donde se encontrarán en el final de los tiempos con Jesús, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa simbología estaba ahí, y no sé, aunque venía de creencias precristianas, se aceptaba más o menos. Sin embargo, la iglesia actual pues tiene un poco, en mi opinión, yo esto lo he hablado por ejemplo con Segundo, que es amigo mío, y lo hemos hablado de, bueno, es que Finisterre siempre estuvo incluida en la peregrinación a Santiago, siempre. Era otro tipo de peregrinación, la peregrinación terminaba y termina en Santiago, pero de alguna manera había una peregrinación paralela que era la de ir más allá, la de buscar, la de ver, la de esa conexión casi metafísica más que religiosa con esa otra parte de nosotros mismos y del propio mundo en sí, y eso lo simbolizaba y lo simboliza Finisterre, si no, no tendría sentido que hoy fuesen tantos peregrinos allí, ¿no? Y van como peregrinos. Y me contaba Segundo, el deán, hablando un día, hace ya bastantes años de esto, y me dice, hombre, pues en el fondo es que, claro, tienes razón, pasa que aquí muchos no lo entienden, por muchos canónigos. Y mira, pues me contaba una anécdota. El otro día una peregrina, hace unos días, una peregrina norteamericana me dijo que iba a ir a Finisterre, y yo le dije, coño, bueno, él no dijo coño, pero, ¿para qué vas a ir allí, mujer? Que no sé qué, no sé cuánto y tal. Y yo, bueno, yo voy a ir y tal. Y al volver, me contó Segundo, el anterior de año, vino a verme y me dijo una cosa que me emocionó. Me dijo, don Segundo, vuelvo todavía mucho más creyente que cuando fui. Entonces a él eso ya lo llenó. En fin, bueno, yo no lo entiendo esa postura de la iglesia actual, porque no era la postura de la iglesia medieval. En el Códice Calistino yo tengo 6 fragmentos donde nítidamente aparece el apóstol identificado con el fin del mundo, y el fin del mundo identificado con el Finisterrae, con el mar de Tetis, con toda esta historia. Y de hecho, sabéis que allí la gran fiesta de Fisterra, sabéis que es la fiesta de la resurrección, el domingo de resurrección, es la super fiesta. Eso significará algo, ¿no? El final de una vida y el inicio de otra. Yo creo que está muy claro, ¿no? De alguna manera es una cristianización de unas tradiciones anteriores que, como todo indica, estaba el altar al sol. Bueno, pues eso se cristianizó, lógicamente, con la llegada del cristianismo, pero la simbología permanecía, y permaneció en la iglesia medieval. Entonces cada uno que entienda lo que quiera. Yo me quedo con lo que le dijo la peregrina a don Segundo, eso, mira, oye, pues vuelvo más creyente que antes, y otros volverán de otra manera, cada uno, en fin, yo creo que los que sois peregrinos, los que somos, alguna vez hay que ir a Finisterre, y a Muxía incluso también. Muxía también lo niega la iglesia, hombre, y hay algo más cristiano que Muxía, es también un santuario cristianizado, pero ¿qué cuenta la leyenda de Muxía? Lo sabéis perfectamente, cuenta que el apóstol de Santiago, este apóstol del fin del mundo, justamente en ese fin del mundo no logra hacer muchos adictos, muchos creyentes, y el pobre está allí cansado y desesperado, sentado en el pedregal de Muxía, y se le aparece la Virgen en un barco de piedra. Es una leyenda perfectamente cristiana, y para animarlo que siga insistiendo en la cristianización de aquellas extrañas gentes del fin del mundo, ¿no? Y esas creen, esto es fruto de una creencia pagana, y entonces está la piedra del timón, la piedra de la vela, de la Virgen, pues la Virgen milagrosamente asciende a los cielos, y Santiago se reanima y sigue la predicación, y entonces va a Zaragoza y se le vuelve a aparecer la Virgen. Muxía está perfectamente cristianizado, o sea que... Entonces, oye, ¿por qué no voy yo a Muxía si soy creyente? Y no lo soy también, claro. Esa es la realidad. Una pregunta, yo también siempre lo he entendido que siempre en Finisterre. No, eso tampoco. Entonces, bueno, La
El camino llega a Santiago, pero que... Finisterre es como un complemento que siempre estuvo vinculado a la peregrinación a Santiago. La peregrinación en sí, evidentemente, acababa en la tumba del apóstol, pero la simbología estaba ahí. Era el apóstol del fin del mundo, era lo que os acabo de decir, era el apóstol al que se le aparece la Virgen justamente en ese fin del mundo, para darle ánimos, ¿eh? Entonces, el apóstol, es que está todo muy interrelacionado. Tú vas a la tumba, físicamente, el sepulcro del apóstol no está en el fin del mundo, porque esto también obedece a otras tradiciones, hay una tradición que viene desde la época de San Jerónimo, que dice que los apóstoles debieran permanecer en el lugar, el sepulcro de cada uno de los apóstoles, en el lugar más lejano, una cosa simbólica, al que llegaron con su predicación. Si Santiago, según las leyendas, llegó hasta el fin del mundo, a lo mejor su sepulcro tenía que estar en Finisterre o en Muxía o por ahí. Pero entonces, el camino final, el llegada a Finisterre, ¿pasaba por Muxía siempre? ¿Cómo? ¿Por Muxía pasaba? Había muchos peregrinos que iban a Muxía y Finisterre, otros, la mayoría solo iban a Finisterre, pero también iban a Muxía. Hay relatos de peregrinos de estos que os he contado y más, que iban a Muxía y a Finisterre, sí. Y además lo de la Virgen, lo del barco de la Virgen, eso los fascinaba. Y en Finisterre hay un dibujo de un peregrino alemán, no recuerdo ahora el nombre. Bueno, él no solo escribió su peregrinación, sino que nos dejó unos dibujos, y para que veáis que ellos iban con espíritu cristiano. El dibujo que aparece en Finisterre es el cabo y unas huellas como de un zapato o así en una piedra, y él dice que son las huellas de Cristo, que también llegó al fin del mundo. O sea, ellos creían en eso, ellos sabían que iban a esa conexión del fin del mundo, donde acababa un mundo y empezaba otro, y estaba cristianizado hasta ese punto que hoy no se sabe dónde están esas huellas. En algún lugar del cabo, por allí estarían. O sea que no es pagano ni es esotérico ir a Finisterre, no, es un complemento. La peregrinación acababa en la tumba del apóstol Santiago, pero como todo estaba relacionado con estos temas que hemos comentado, Finisterre y Muxía tenían su importancia dentro de la peregrinación a Santiago. Iban muchísimos peregrinos, y hay varios relatos de peregrinos que dicen peregrinación de fulanito de tal a Santiago de Galicia, Finisterre y Muxía, o peregrinación de no sé qué a Santiago tal y Finisterre. Muchísimos, por lo menos 7 o 8 que yo conozco. Ellos incluyen en el propio título de su relato de peregrinación, incluyen Muxía y Finisterre. Y después lo cuentan a su modo, claro. Hay algunos relatos muy chulos. Hay, por ejemplo, a veces, bueno, para que veáis, hay, por ejemplo, de un peregrino italiano, Naya, que lo tenéis también en la Chacopedia, podéis consultar. Pues Naya, que tiene un relato precioso, él se viene buscando la vida de peregrino en el camino, trae unas marionetas y hace teatro con sus marionetas y su guitarra para que le den dinero. Y él vive a cuerpo de rey con las limonas que logra con su espectáculo, que él era religioso, no era un... Naya es del siglo XVIII. Bueno, pues él le da, él quería ir a Finisterre también, y el obispo de la catedral le da una especie de recomendación. No sé, pues imagino que le haría el espectáculo y tal, el obispo quedó tan encantado que le da una carta de recomendación para el cura de Finisterre, para que lo trate bien, y bueno, y le da una comida pantagruélica, sardinas, centollos, bacalao, vino, aquí sí que le dan vino especiado, dulce. Bueno, el relato de la comida que le da el cura de Finisterre, claro, llevaba la carta del obispo. Entonces, del obispo de Santiago, del arzobispo. Entonces le da, o sea, que se veía como natural. Por eso yo insisto, no entiendo la postura esta de rechazo de la Iglesia actual, hasta el punto que yo eso también lo comenté con Segundo,
pero también me dice, bueno, es que aquí algunos canónigos, como no creen en eso, falta de información, falta de lectura, falta de documentación, por todo lo que os estoy contando, y os podría contar mucho más. Entonces se ha llegado al absurdo de que ahora te dan la Compostela si tú sales de un lugar como es Muxía o Finisterre, sales de Muxía, vas a Finisterre y entonces haces los 100 kilómetros famosos. Eso es contrario a toda lógica histórica. Claro, entonces tú y los peregrinos después leen las estadísticas de la Compostela, del camino Fisterra-Muxía, si lo veis, 427 peregrinos, o 1000, o lo que sea, o menos, porque de momento no ha funcionado mucho eso. Cuando tú sabes que hubo a lo mejor 30 o 40.000 peregrinos, o más, entonces la gente, ¿qué coño? Se queda así, es un absurdo histórico, cuando eso estuvo perfectamente integrado, pero bueno, ya cada uno, ¿no? Manolo, la chacopedia que has hecho mención en un par de ocasiones es la transcripción digital de tu enciclopedia. Sí, pero con un gravísimo problema. Son 3.000 entradas, pero esas 3.000 entradas están escritas en 2009. La obra que hicimos en menos de un año, esas 3.000 entradas, con sangre, sudor y lágrimas, la editorial se la vendió a la Xunta de Galicia, donde yo trabajo, por cierto. Yo no me enteré de nada, aunque fui el director, el ideólogo y todo de la obra, y el que se buscó las 3.000 entradas e hizo la mitad de ellas. Y entonces la editorial se la vendió, sin pedirnos permiso a los autores, se la vendió a la Xunta de Galicia, no sé por qué dinero, y la colgó en internet con el nombre de Xacopedia. Y faltan cosas, hay cosas que no están en la Xacopedia, por ejemplo, la relación de años santos no está, la bibliografía no está, la cronología no está, faltan cosas, todo lo que es infografías, cuadros estadísticos y tal, no está nada, solo están las entradas puras y duras. Y lo que iba a decir, son datos de 2009, sin cambiar ni una coma. Entonces te encuentras absurdos como que en Sarria, en mi pueblo, hay un albergue. ¿Cuántos hay en Sarria hoy? Pues 30 y tantos, y cosas de estas. Hay entradas que se hicieron muy apuradas en aquel momento, porque aquí el editor tenía que sacar la obra por sus compromisos, entonces el editor contrató a alguna gente que no eran especialistas en el tema, e hicieron entradas que son flojitas. Eso también habría que haberlo mejorado. Después hay algunas entradas que faltan también, que pudieran estar, y todo eso es lo que no está, y ahí lo tienen, sin cambiarlo. Yo he hecho una carta y de momento no me han hecho caso. Volveré a hacerlo, porque si no, por lo menos que se sepa, que se diga con claridad que todo lo que hay, cuando tú abres una entrada, que te ponga información del año 2009, sin modificar o lo que sea, para que la gente sepa que es una información de hace 13, 14 años. Esa es la pena. Hay otras entradas que están perfectamente bien, porque son históricas y no ha cambiado nada. Yo qué sé, cualquiera de estos peregrinos que hemos hablado, Naya, bueno, esas son entradas que Naya es lo que sabemos de Naya en 2009, es lo que sabemos hoy, o lo que sabemos de, yo qué sé, de lo que hablaba antes, pues no sé, de la Capilla Corticela, pues eso no, son cosas que no han cambiado, pero hay muchas que han cambiado. Pero bueno. Entonces siempre, cuando consultéis la Xacopedia, con esa salvedad. Bueno, pues ¿te parece? Damos por terminada la intervención, agradeciéndote enormemente, y la asociación te quiere hacer este pequeño presente, el miliario que jalona nuestro camino en la provincia de Sevilla, y nada, mil gracias, ¿verdad? Pues a ti, venga. Un auténtico placer. Bueno, y ahora brevemente, como siempre, en un minuto, pum, 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 remodelando. En 3 minutos. Muy bonito, ¿eh?